Seguro que conoces They Are Billions, un éxito y una inspiración. De ese estilo ha salido Age of Darkness de Final Stand, un juego de estrategia y gestión donde tendrás que acabar con hordas de enemigos. Pero, ¿merece la pena? Y empezaré por lo básico. Visualmente se ve muy bien, sobre todo cómo juega con la iluminación, no solo con la niebla de guerra, sino también con las zonas que no tienes controladas por tus edificios, algo que te ayudará en todo momento, especialmente por las noches. La interfaz es sencilla de entender. Como en cualquier juego de estrategia, tendrás el panel de construcción, algunos edificios que podrás mejorar, destruir o reparar. Jugablemente deberás defender tus edificios y, muy importante, explorar el entorno, no solo para buscar recursos valiosos, sino también para poder hacer crecer tu ciudad, además de buscar los mejores lugares para colocar tus defensas, algo que es mejor que lo hagas bien. Cada unidad dependerá también de la facción que escojas al principio, cada una con dos diferentes héroes con sus armas y diferentes habilidades. Y esto es importante. Llevo muchas horas de juego, no solo para hacer la review, sino porque intenté grabar el vídeo 4 veces, porque una vez me falló el micrófono, otra el sonido y la tercera se me olvidó darle al botón de grabar. Sinceramente no sé cómo pasé de la primera noche. El héroe es muy importante. El que va con espada larga es muy fuerte y el arquero es completamente inútil. Fuera de bromas. Las tropas se dividen en arqueros guerreros, una especie de healer y luego una especial de cada facción, como piqueros o pícaros. Y más adelante ballesteros y soldados con armadura. También deberás construir diferentes edificios y mejorarlos para conseguir recursos, así como las murallas, atalayas y ballestas para las diferentes zonas. Como ya dije antes, otra parte importante es la exploración, con lo que podrás subir de nivel a tu héroe, con el que mejorar sus estadísticas y conseguir poderosas habilidades. Esta habilidad es tochísima. Me meto aquí, me vuelvo ultra tanque. También lo harán tus soldados y conseguir el estado alentado, el cual te permite evitar el estado de terror, tener más vida y hacer más daño. El juego tiene ciclo día y noche. Por el día explora y por la noche defiende, ya que se generan enemigos que te atacarán. También podrás explorar si no tienes puntos al descubierto y ganarás más experiencia, ya que los enemigos serán más duros. Cada 3 y luego cada 4 noches se romperá el cristal y saldrán un montón de enemigos, cada vez más poderosos que te atacarán una zona. Si la superas te darán bendiciones, con diferentes mejoras, cada cual muy diferente. Lo más increíble de todo es que usan una tecnología que te permite enviarte hasta 70.000 enemigos a la vez. A ver, desarrolladores, ya me costó 500 como para encima 70.000. Y ahora sí, quiero empezar con lo malo del juego. No sé si es por el mapa, pero los recursos escasean un montón. Es cierto que tendrás que gestionar bien, pero igual para conseguir hierro te toca buscar muy lejos y consigues 5 o 10 por turno. Esto es algo que vas a necesitar no solo para las mejoras importantes, sino también para poder defenderte bien. He estado en mapas donde no he conseguido hierro hasta la segunda oleada y me ha tocado una beta muy pequeña y además lejos. Tengo que centrarme solo en ese punto. Como ya dije antes, hay mucha diferencia entre héroes. Hay algunos extremadamente fuertes y otros que no valen la pena, sin diferenciarse tanto de los soldados normales, sobre todo en las primeras fases. Esto es muy determinante a la hora de explorar y sobrevivir a las primeras oleadas. Hay una diferencia muy grande entre los enemigos, los minions, como más o menos yo los llamo, que duran un golpe y no te infligen gran daño. Luego están los lanceros o alabarderos, que pueden dar problemas pero sin más. Pero si aparecen los que lanzan bolas o los que explotan, que serían el siguiente nivel entre comillas, olvídate, sobre todo al principio. No sería un problema si no te persiguieran hasta tu casa. Leí un comentario donde decían que el juego daba tirones y tenía algunos bugs. La verdad que en lo que jugué no vi ninguno, así que ahora voy a pasar con lo bueno. Y lo primero es el rendimiento. Con el ordenador antiguo que tengo no me ha dado ningún problema. Tarda un poco en cargar el mapa al principio, algo normal, pero después cero problemas, ni lag, ni bugs, ni nada. Es un juego sencillo de entender. Después de jugar una primera partida, en la segunda ya habrás dominado la mayoría de cosas para jugar decentemente. Esto es muy importante, ya que este tipo de juegos no son fáciles de base, pero que sea simple, la verdad que ayuda. En general es un juego que he disfrutado mucho, tanto las veces que lo he hecho mal como las veces que lo he hecho bien. Es un juego que una vez pillas el truco resulta muy satisfactorio, ver cómo funciona todo muy bien, cómo no tienes que estar pendiente de las defensas y sobre todo pasar las noches de hordas. Creo que está muy equilibrado, al menos en las primeras noches, y seguiré jugando más como reto. Si tuviese que darle una nota sería un 8. Creo que podrían agregar más edificios y unidades diferentes, además de algún mapa extra, lo que estaría genial y le daría mucha rejugabilidad. Sinceramente, creo que es un juego que merece la pena comprar. Antes de que me lo dieran la clave, ya le tenía echado el ojo y tenía miedo porque They Are Billions dejó el listón muy alto. Age of Darkness no tiene nada que ver en muchos aspectos y esto lo hace único. Por todo esto, creo que merece la pena la compra. Si te ha gustado o servido la review, te agradezco un me gusta. Suscríbete para conocer más juegos y aquí te dejo otro vídeo que quizás te interese.